Existe una idea muy instalada de que los sistemas productivos no pueden ser compatibles con la conservación de la biodiversidad. Esta idea está sustentada en el hecho de que una de las principales amenazas para la biodiversidad es la pérdida de hábitat. En general, los sistemas productivos más intensivos transforman el hábitat para poder aumentar sus rindes productivos. Y esta es una realidad que se vive en el Gran Chaco y específicamente en el Chaco semiárido. En el Chaco semiárido, una de las actividades que más se practica es la ganadería y se practica de diferentes maneras. Una de las formas de hacerla es una ganadería bajo monte, donde los animales pastorean abajo del bosque, abajo de los árboles y los arbustos. Otra forma de hacer es la ganadería silvopastoril, que es una ganadería donde se remueven algunos arbustos y algunos árboles y se implantan pasturas exóticas para aumentar la productividad para las vacas. Y otro tipo de sistema es el sistema pastoril intensivo, donde se remueven completamente los arbustos y los árboles y se implantan solo pasturas para aumentar mucho más los rindes productivos. De esta manera, uno de los principales desafíos para tratar de conservar la biodiversidad en la región chaqueña es ver de qué manera podemos hacer de que la ganadería sea más compatible con la fauna nativa. Para que la producción ganadera sea sustentable o compatible con la fauna nativa, es fundamental contar con información científica de base. En función de esta necesidad, nuestro proyecto tuvo como objetivo ver cómo varían la fauna, especialmente las aves y los mamíferos, entre los distintos tipos de sistemas ganaderos. Para ello, relevamos 16 sitios entre octubre de 2023 y abril de 2024 en los que se practica ganadería bajo monte, silvopastoril y de pastoreo intensivo. Para el muestreo de mamíferos, colocamos entre 6 y 9 cámaras trampa por sitio, siendo en total 127 cámaras trampa. En cuanto a las aves, realizamos 6 puntos de conteo por sitio de 15 minutos cada uno, sumando 69 horas en total. Para caracterizar el hábitat, realizamos parcelas de vegetación alrededor de cada cámara trampa. Y para obtener las variables de paisaje asociadas a cada sitio ganadero, utilizamos la clasificación de coberturas de la iniciativa MapBiomas. Para analizar estos datos y las variables que tomamos en cada sitio, utilizamos modelos de ocupación. Estos modelos de ocupación nos permiten ver qué condiciones o qué variables aumentan la probabilidad de encontrar una especie en un lugar. De esta forma nosotros nos podemos enfocar en esas variables que son importantes para las especies y tratar de replicarlas o mejorarlas o aumentar estas variables y estas condiciones en los sitios ganaderos. Nuestro primer resultado después de los análisis fue de que hubo muchas más especies que las encontramos en los sistemas bajo monte que en los sistemas silvopastoriles y los pastoriles intensivos. En los bajo montes encontramos 26 especies en total y en los pastoriles intensivos encontramos 14 y en los silvopastoriles 13. Es decir, que hay un grupo de especies que solo aparecieron en los sistemas bajo monte. Con respecto a las variables y a las especies que seleccionamos, encontramos de que, por ejemplo, para el gato montés, si bien estuvo presente en los 3 tipos de manejo, fue más probable encontrarlo en los tipos de sistemas bajo monte. Otra variable que influyó en la presencia del gato montés fue la densidad de arbustos. A medida que aumentaba la densidad de arbustos, era más probable encontrarlo al gato montés. Esto también se dio con la tacuarita y puede deberse a que las dos especies
desarrollan la mayoría de su ciclo en el estrato arbustivo, tanto como para alimentarse o reproducirse. Otra especie que analizamos fue el oso hormiguero, y la variable que más influyó en la presencia del oso hormiguero fue la distancia de los caminos. Es decir, a medida que aumentaba la distancia de los caminos, era más probable encontrarlo al oso hormiguero. Y esto puede verse a que una de las principales amenazas que tiene el oso hormiguero es el encuentro con el ser humano, ya sea a través de atropellamientos o por la presencia de los perros y otros factores. Otra variable que analizamos fue la proporción de bosque alrededor de los sistemas y de los campos. Esta variable es una variable de paisaje que es muy importante y básicamente nos muestra cómo es el contexto alrededor de los diferentes sitios. Y encontramos que para 3 especies, como que fueron la corzuela, la chuña y la charata, fue muy importante la proporción de bosque alrededor de los campos. Si bien estas 3 especies aparecieron en los 3 tipos de sistemas, su ocupación aumentó a medida que estos campos estaban más rodeados de bosque. En nuestro estudio registramos especies emblemáticas del Chaco semiárido, como el pecarí quimilero, el pecarí de collar o rosillo, y el cabazo chaqueño, que es un armadillo, y sin embargo estas estuvieron casi exclusivamente restringidas a los sitios con manejo bajo monte. Después tenemos algunas especies que estuvieron totalmente ausentes en nuestros muestreos, que son emblemáticas también del Chaco semiárido, como por ejemplo el pecarí labiado o majano, el chaguareté y también el tatú carreta, que son especies muy importantes en el Chaco. En este sentido, nosotros podemos decir que es importante conservar zonas de reserva, ¿sí? Aquí toman mucha importancia las zonas de reserva para conservar estas especies que están ausentes en las zonas ganaderas. Entonces, ¿la actividad ganadera puede ser compatible con la conservación de la fauna nativa en el Gran Chaco? Bueno, por eso tenemos que tener en cuenta ciertas recomendaciones o consideraciones que surgieron de nuestros resultados. Por ejemplo, es necesario fomentar y reconocer la importancia de la ganadería bajo monte, ya que en estos tipos de sistemas encontramos mayor cantidad de especies. Por otro lado, encontramos que mantener una buena proporción de bosque nativo alrededor de los sistemas ganaderos es fundamental para muchas de las especies. En este sentido toma relevancia en los sistemas pastoriles y pastoril intensivo los remanentes de bosques que pueden quedar tanto en parches como en cortinas forestales, ¿sí? También es importante tratar de que esa configuración espacial que tienen los remanentes de bosques tengan funcionalidad, es decir, que estén conectados entre sí. Otra recomendación está asociada a los caminos. Aquí es importante la regulación de las velocidades en los caminos dentro del sistema ganadero. También es importante fomentar la cartelería y disminuir la apertura de caminos, ¿sí? Esto podría ayudar a disminuir también la tasa de atropellamiento de la fauna nativa. Luego, a nivel de sitio, es importante mantener una buena densidad de arbustos, ya que el estrato arbustivo es importante para el cumplimiento del ciclo vital de algunas especies, como por ejemplo el gato montés, la tacuarita azul, entre otras especies. Por último, un punto importante es facilitar la transferencia efectiva de la información generada, integrando a los productores, a los pobladores locales y teniendo en cuenta, considerando sus contextos y su conocimiento, es decir, en qué contexto están realizando su práctica ganadera. Esto es fundamental para lograr recomendaciones que puedan ser aplicadas de manera más eficiente, favoreciendo la conservación de la fauna nativa y logrando un manejo ganadero sustentable en el Chaco semiárido. De esta manera, entre productores, técnicos y científicos, podremos potenciar un mejor futuro para el Gran Chaco.